aniversario. Gracias a Dios por su presencia. Vamos a estudiar, vamos a dar una introducción a Primera de Pedro. Si gustas ir ahí, vamos a ir al libro de Pedro. Primera de Pedro. Él escribió algunas cartas. Primera de Pedro está casi al final, después de Santiago, uno de los últimos libros. El apóstol Pedro es considerado el apóstol de la esperanza, así es conocido, porque habla en sus cartas de que hay una esperanza, podemos esperar. Y cuando una persona tiene problemas, lo que tienes que decirle es que hay esperanza. A veces hay problemas en el matrimonio y hasta se empieza uno a divorciar. A los que estamos casados, a veces en alguna ocasión ha pasado eso en tu cabeza, ¿verdad? Cuando el primer año todavía, que es el más difícil. Cuando hay problemas económicos también y no consigues trabajo, dices, Señor, ayúdame, ¿no? Y empiezan a salir las facturas y la escuela y esto y el otro. A los que están estudiando, pues hay esperanza, ¿no? Un día vas a terminar de estudiar y los exámenes se van a terminar y los maestros y las clases, hay esperanza. De eso habla de Pedro. Y vamos a analizar la vida de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Considerado el mejor líder, ¿no? Él era el líder entre los apóstoles. Pero vemos a un líder que decidió negar a Jesús. ¿Cuántas veces negó a Jesús, Pedro? Y aún Dios lo restauró. Lloró cuando caminó sobre el mar, dejó de poner sus ojos en Cristo y empezó a hundirse. Señor, sálvame porque perezco. Intentó matar a una persona, ¿se acuerdan? Sacó su espada y ¿a quién cortó la oreja? De Malco, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué falló Pedro? Fue débil, él confiaba en sus propias fuerzas. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Queremos solucionar los problemas de la vida con nuestras propias fuerzas. Y dice que no es con nuestras fuerzas. Las armas de nuestras milicias no son terrenales, sino poderosas en Dios para derrotar todo argumento, todo pensamiento que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Y es que este mundo vive sin esperanza, ¿verdad? Le preguntas a algunas personas, oye, ¿qué va a pasar cuando mueras? Ayer platicaba con un señor y me dice, no hay Dios, no pasa nada, porque ya se veía grande de edad y estaba tosiendo, le había que cuidarse. Yo hay que dar cuentas a Dios, no existe, me dice. Digo, no me iba a poner a contender con él porque no tenía ni el tiempo, ¿verdad? Pero no tienen esperanza, piensa el mundo que se mueren y no hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte, vida eterna o condenación eterna. O como los budistas que dicen que vas reencarnando y que si te portas mal, reencarnas como cucaracha y si te portas bien, vas a reencarnar en otra persona, en otro ciclo. Eso no hay evidencia de ello. El mundo vive en pecado y en discordia. No le gusta obedecer. A ver, ¿a quién le gusta obedecer a sus autoridades aquí? A nadie, nos cuesta, nos resistimos. Eso nos enseña Pedro, que tenemos que aprender a obedecer nuestras autoridades que Dios ha dado en la familia, el gobierno, en el trabajo. A veces nos tocan jefes difíciles de soportar y entonces Dios pide que podamos sujetarnos a las autoridades que Dios nos ha dado. También nos enseña el Pedro que dice, ¿necesitamos de un sacerdote o un pastor para que interceda por nosotros para poder ir a Dios el día de hoy? No. Digo, antes sí, en el Antiguo Testamento tú llegabas tu oveja, Señor, he pecado, y había un intermediario, que era el sacerdote, que tú degollabas a la oveja, se lo entregabas al sacerdote y él agarraba, lo llevaba y se lo ofrecía a Dios. Había un intermediario. Pero hoy necesitamos de un intermediario. No, tú tienes acceso directo a la presencia de Dios. Antes solamente los sacerdotes podían entrar al tabernáculo y el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo para poder estar delante de la presencia de Dios. Pero tú hoy siendo creyente, el Espíritu Santo mora en ti y tienes acceso directo a Dios. Digamos, está la presidenta, que Dios bendiga a nuestra presidenta que está haciendo muy bien las cosas. Estaba viendo ayer algunos informes que ella estaba dando y ha venido haciendo muy bien el trabajo. Sigamos orando por ella. Muy sabia la señora, gracias a Dios. Y si tuvieras acceso a ella, le dices, oiga, licenciada, ¿será que me puedes dar una beca para estudiar aquí en Monterrey? Si fuera tu amiga, ¿verdad? Oye, ¿será que me das trabajo? No tengo trabajo. ¿Será que al otro día tienes trabajo?
¿Sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Tenías trabajo el otro día? Y ahora nosotros tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso directamente a Dios. Cada vez que tú oras, Dios está escuchando. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se humillare, entonces yo oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él está escuchando a sus hijos, pero a veces tú no quieres hablarle. Ya le hablas cuando ya tienes problemas, pero muy, muy fuertes, pero Dios quiere que todos los días tengas esta comunicación con Dios por medio de la oración. ¿Deben los cristianos obedecer al gobierno civil? ¿Debemos sujetarnos a Claudia, a nuestro gobernador Samuel? ¿Debemos al presidente municipal, que es Héctor García? ¿Debemos sujetarnos a ellos? ¿Debemos pagar impuestos? ¿Dar al César lo que es del César y a Dios? Porque a veces hay algunas denominaciones que andan enseñando que no debes hacerlo. No, sí, tenemos que sujetarnos. Mientras estemos en este mundo, debemos hacerlo. Digo, este mes de enero hay que pagar tenencia, hay que pagar predial, ¿verdad? Con una sonrisa. Porque pues es parte de ello, ¿verdad? Hay que sujetarse a nuestras autoridades. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano ante un jefe difícil? Ante un jefe negrero, ¿no? Si saben ese concepto, ¿verdad? Que les gusta explotarte, pagarte poco y quiere que trabajes todo el día. ¿Cuál debe ser la actitud? Debemos soportarlos y sujetarnos a ellos en obediencia a Dios. Así es como debemos hacerlo, aunque a veces es difícil hacerlo, tenemos que hacerlo por testimonio. ¿Cómo debe comportarse una mujer cristiana en el matrimonio? ¿Cuál debería ser su papel? Es muy importante el papel en la mujer. ¿Cómo debería comportarse? Pedro nos va a enseñar cómo hacerlo. Hoy voy a dar una introducción general a Pedro y ya iremos hablando de Pedro, de oración por oración, los siguientes domingos. ¿Cómo puede una esposa creyente ganar a su marido incrédulo? Porque a veces la mujer se convierte y el marido no, o viceversa. A veces el hombre y la mujer no. ¿Cómo debe hacerlo? Dice la palabra de Dios que dice que debe ser por su testimonio. No de que estar ahí, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no lees? No estar ahí predicando y forzándolo. Dice por el testimonio, sin palabra. Es lo que Pedro enseña. ¿Quién escribió el libro? Pedro, ¿verdad? Ahora, de los 12 apóstoles, 3 escribieron libros, que es Mateo, Juan y Pedro. Pedro continuó obedeciendo el mandato de Jesús. ¿Se acuerdan que vimos el año pasado el Juan capítulo 21, donde le dice Jesús a Pedro, le dice, si me amas, apacienta mis corderos y mis ovejas? Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta a mis corderos y ovejas, que son las personas jóvenes, los niños y los adultos que hay en la iglesia. A eso se refiere, corderos y ovejas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y él que dice, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces eso es algo que le pide a la iglesia. Hermanos, cuidemos de la grey de Dios, porque Cristo murió por su iglesia. Y Dios ama a su iglesia y es su cuerpo, y Dios quiere que nos cuidemos los unos a los otros. ¿Cómo? Orando los unos a los otros, perdonándonos, tolerándonos, soportándonos, apoyándonos. Y gracias, hermanas, las que estuvieron ayer pendientes por todo lo que organizaban para poder hoy celebrar un año más, un año como iglesia. El nombre de Pedro aparece 210 veces en el Nuevo Testamento, 210 veces. El de Pablo 160. Y todos los apóstoles juntos 142 veces. Esto significa entonces la importancia de Pedro. Cuando tú estudias Pedro en los Evangelios y a lo largo del Nuevo Testamento, Pedro es una persona muy importante, que es la cabeza, era el líder de los apóstoles. ¿Cuándo fue escrito este libro? En el 64 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? Los primeros versículos dice a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que es parte de Asia y lo que es parte de Turquía el día de hoy, toda esa parte de ahí. ¿Desde dónde fue escrito? Se cree que desde Roma. Pero Pedro al final, cuando lo escribe, dice desde Babilonia, porque antes, si era interceptada la carta, o sea, si tú estabas escribiendo algo contra Roma, era sedición, te mandaban a la cruz por estar escribiendo algo. Entonces no ponías Roma, ponías desde Babilonia.
Algo que sabías tú, porque a Roma la llamaban Babilonia por toda la perdición que había en Roma. Ahí escribe Pedro la carta a toda esta región que estaba en Asia. No es una sola iglesia a la que le escribe Pedro, le escribe a varias iglesias, casi todas fundadas por Pablo, y unas cuantas salieron del Pentecostés. ¿De qué está compuesta esta iglesia a la que Pedro le escribe? De judíos y de gentiles, dos culturas diferentes. ¿Cuál era la fuerza de estas iglesias? Una iglesia ya madura, ya formada, ya estaba grande, así como ustedes. ¿Y cuál era la debilidad de estas iglesias afectadas por la persecución? Se cree que habían venido persecuciones por Nerón, y entonces los otros países se habían calentado en el asunto y estaban persiguiendo y iban y te quitaban tu casa. Imagínate que hubiera esa persecución, que de repente te corren de tu casa, de tu trabajo, te quitan tu carro, tus bienes y te lanzan a las montañas a vivir a la intemperie. Así estaban viviendo estos hermanos. Una gran prueba sobre la vida de ellos. Estaban sufriendo. El género de este libro es una carta. Es diferente a un evangelio porque es narrativo. Entonces, cuando es una carta, vamos a ir, están las Biblias temáticas y vamos a ir, cada vez que hay un punto y aparte es una oración y expresa una idea. Y no como el año pasado que estudiamos capítulo por capítulo y el antepasado que estudiamos libro por libro, no. Este va a ser oración por oración, que expresa una idea. Así es como se lee una carta. El primero es un saludo, el siguiente habla como una preintroducción y ya va planteando el problema a que se está refiriendo. Pedro está queriendo animar a hermanos que estaban siendo perseguidos y en necesidad y estaban sufriendo. Como el día de hoy puede ser que tú estés sufriendo, tal vez no estemos en persecución, pero puede ser que tengas problemas en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo, económicos, puede ser que tengas problemas de salud. Y entonces se sufre. Esta es la carta que nos invita a confiar en la gracia de Dios a pesar del sufrimiento. Si leemos cuidadosamente 1 de Pedro y la carta que Pablo le escribe a Efesios, hay 100 cosas en común. Quiere decir que estaban en la misma idea. El que escribió es Dios. Por eso todos los libros tienen un mismo escritor. ¿Quién es el autor? Dios es el autor. Por eso esta carta con la de Efesios, cuando estudiemos esa carta, tiene mucho parecido. Oye, parece que ya estudiamos esto. Sí, porque están hablando de lo mismo. Aunque Efesios habla sobre la unidad. ¿Cuál es la idea principal de todo el libro de 1 de Pedro? Es cómo enfrentar el sufrimiento por medio de la gracia. ¿Cómo debes enfrentar el sufrimiento por medio de la gracia de Dios? Pero primero tenemos que entender qué es la gracia. La gracia son dones que Dios nos da o bendiciones que no merecemos, pero que Dios nos da. Es decir, la vida, ¿quién te la dio? Dios. Esa es gracia. ¿Y la vida eterna, quién te la da? Dios. Y hay algunos versículos que nos pueden ayudar a entender lo que es la gracia. Dice que la gracia es humildad. Dios aborrece a los soberbios y da gracia ¿a quién? O sea, si tú eres humilde y quieres mayor gracia, ¿qué tienes que ser? Ser humilde. Sé humilde y sabrás lo que es la gracia. La gracia es segura porque tenemos seguridad y vida eterna en Cristo. La gracia es sumisa porque tienes que aprender. Pablo dice a los romanos, sujetaos a toda institución, porque ninguna institución que está en el gobierno ha sido más que puesta por Dios. Es decir, ¿quién puso a la presidenta a cargo? Dios. Dios está en control y soberanía. Todos los gobernantes, Dios los ha puesto. La gracia también obra. Dios espera obras. Esperar, dice la fe, sin obras está muerta. La gracia es sufrida, el amor es sufrido, benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. La gracia es servicio, servíos los unos a los otros. La gracia es santa, porque yo soy santo, vosotros debéis ser santos en toda vuestra forma de vivir. ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? Animar y exhortar a una iglesia que sufre. Animar y exhortar a una iglesia que sufre. ¿Tú te identificas con esta iglesia? ¿Estás sufriendo algo el día de hoy? ¿Hay sufrimiento en tu vida? Pudiera ser que estás lejos del hogar, pudiera ser que te sientes lejos de Dios a veces, o pudiera sentirte solo o sola.
a pesar de que pudieras estar acompañado el día de hoy, pudiera haber soledad en tu corazón. La palabra sufrimiento se repite 16 veces, por eso es el tema principal. Y la palabra gracia aparece 8 veces. Por eso tienes que aprender a sufrir por medio de la gracia de Dios. Y muchas veces vas a sufrir por causa de la justicia. A veces, dice, si tú sufres por malhechor, por mentiroso, porque has robado, pues te lo tienes merecido. Pero a veces vas a sufrir injustamente. Una ocasión me pasó que vivíamos en Tabasco con mi papá y mi mamá, y estaba mi hermana. Y mi hermana estaba pequeña y había agarrado algunas cosas de mi cuarto. Y entonces llegué a su cuarto y le quité lo que era mío. Había agarrado algo de mi cuarto. Y entonces llegó mi mamá y vio llorando a la niña y fue y me pegó injustamente. Oye, pero si te agarró algo que es mío, ¿por qué vienes y me pegas a mí? Si es una injusticia, eso que me pasó todavía no lo puedo olvidar. ¿Es cierto? Pero es como un ejemplo, que a veces vas a sufrir injustamente. Como Cristo merecía morir por los pecados de todos nosotros. No. Porque al que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos nosotros salvados. ¿Y a poco él se la pasó quejando de él, Señor, ¿por qué voy a pagar por toda esta ola de pecadores? No dijo eso. Dice que enmudeció y fue como oveja por su trasquilador a la muerte y no se quejó, porque él dio su vida. Y entonces va a haber a veces que tú sufras injustamente, sí, en el trabajo, en el matrimonio, y tendrás que ceder. A veces en el matrimonio uno ama más que el otro y tendrás que sufrir, y a veces vas a tener que aflojar la cuerda aunque tengas la razón, y a veces tú estás ahí sin razón queriendo jalar. Entonces el matrimonio tienes que aprender a sufrir. El amor es sufrido. ¿Dónde encuentras esperanza en medio de los problemas? La carta nos dice que en Cristo, ahí vas a encontrar esperanza. ¿Dónde puedes encontrar fuerzas para seguir adelante en el tiempo de la enfermedad? En Cristo. ¿Qué te debe hacer tener fe cuando tienes necesidad? Cristo. Cristo es lo que propone Pedro, poniendo como ejemplo a Cristo. Si Él padeció de tal manera, tú puedes soportar el sufrimiento que puede venir a tu vida, si de alguna manera viene o no. Entonces, ¿qué propone en general el libro? Porque el Dios de toda gracia nos salvó en Cristo, tú debes prepararte. Porque el Dios de toda gracia nos salvó en Cristo, tú debes prepararte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para vivir con esperanza, santidad y armonía. Para vivir con esperanza, santidad y armonía. Y entonces, Pablo aquí en los primeros versículos de Pedro, el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una esperanza. Si Cristo resucitó, tú vas a resucitar si crees en Él. Si te arrepientes de tus pecados, si crees en Cristo, vas a resucitar algún día. La seña para la resurrección es esta: es resucitar. Estando muerto, resucitas. Y cuando nos encontramos la palabra para, significa el propósito. ¿Cuál es el propósito por la cual Pedro escribe la carta? Para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando muramos, veremos esta salvación, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, porque esperamos en Él. Entonces Cristo es la solución a nuestros problemas. Cristo es el que satisface nuestras necesidades. Cristo es el que nos ayuda en todo momento. Por eso dice Pedro, los profetas que profetizaron en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, dice que ellos administraron todas estas cosas para que nosotros supiéramos de la salvación que hay en Cristo. Todo lo que escribió Moisés, lo que escribieron los reyes, los profetas, para nosotros lo escribieron, para que nosotros en Cristo veamos la revelación de su palabra.
Y entonces Dios nos dice, nos invita, vive esta vida con esperanza. Hay esperanza. Cuando estudias consejería bíblica para ayudar a los matrimonios en sus problemas y a los hijos en sus decisiones, la primera palabra que tú tienes que compartir a la persona que viene con problemas a ti es, sabes que hay esperanza, tu matrimonio tiene esperanza. Si tus hijos tienen algún problema con adicciones o de rebeldía o son ninis que no quieren ni trabajar ni estudiar, ¿sabes qué? Hay esperanza. Dios te puede ayudar. ¿Qué hay problemas económicos? Hay esperanza. Espera en Dios. Y los que han esperado en Dios no han sido defraudados. Y si tú esperas en Él, eres el más bienaventurado, eres bendito entre todas las personas de este mundo, porque Él ha cumplido su palabra a través de los siglos. Él prometió que vendría Cristo. Él prometió con Noé que iba a venir un arca, y vino, que Dios los iba a hacer reyes, y vendría un rey, y es Cristo. Y prometió tantas cosas que los iba a meter a Egipto y los iba a sacar con mano fuerte de Egipto, y Dios sacó a su pueblo. Y prometió tantas cosas Dios a su pueblo y ha cumplido. Y entonces si Él dice que viene otra vez, podemos confiar. Si Él dice que hay vida después de la muerte y hay vida y eternidad en los cielos, ¿tú crees esto? Yo lo creo, porque Él a través de los siglos ha demostrado que la palabra de Dios es verdadera y es eficaz. Pero también nos llama a vivir una vida santa. Que nos alejemos de este mundo porque el mundo es atractivo. Y dice que le demos la espalda al mundo y nos guiemos hacia Dios. Y entonces santidad es alejarte del mundo y acercarte más a Dios. Dios espera que vivamos en santidad y que vivamos dependiendo de la gracia para poder ser santos. Por eso dice, recuerda Pedro en el Antiguo Testamento, como dice Dios, sed santos como yo soy santo en vuestra manera de vivir. Y dice, y entonces que tengamos cuidado en esta forma de peregrinar. Está la doctrina de la peregrinación, somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Y entonces no debemos amoldarnos a la forma de vivir de este mundo. Debemos vivir de una manera diferente. Lo veíamos, ¿cómo debe ser una familia cristiana? Diferente. En cómo se trata la pareja el uno al otro, cómo se habla y cómo se crían a los hijos. Y dice, y esa esperanza dice, y esta herencia no es con cosas corruptibles que se pueden echar a perder, como oro y plata, sino tuvo un valor, esta santidad, que fue con la sangre de Cristo. No nos costó a nosotros, le costó a Él. Y entonces, si tú arrepientes y crees, heredas todas estas bendiciones y esta salvación, el cual ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. También nos invita a vivir en armonía. Dios nos invita a vivir en armonía, porque en el mundo hay discordia, la gente se pelea por todo, se pelea. Ayer llegué a la casa, salimos de aquí como, bueno, con mi esposa todavía fui al trabajo, ya llegamos como a las 9 y mi vecino tenía fiesta, y entonces el lugar de mi aparcamiento donde estaciona el carro estaba ocupado. Y entonces le digo, Fabi, vamos a estacionar a otro lado. No voy a ponerme a pelear por el estacionamiento, porque a veces esas cosas es común que te pongas a pelear en el lugar. Ya, ¿no? Y te pones a discutir. Me estacioné, cenamos, y como terminado de cenar, Dios que está bueno, mueven el carro y estaciono ya. Pero otras veces, porque te habrá pasado que vas y peleas en el lugar. ¿Cómo se va a estacionar a mi lugar, el vecino? ¿O están teniendo fiesta? No, que no quite la armonía entre los vecinos, porque los vecinos, vives con los vecinos 30, 50 años, y debes considerarlo parte de tu familia y amigos. Y a veces tampoco tenemos una buena relación con los vecinos, y deberías tener una buena, procurar, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, viviendo en armonía en tu matrimonio, con los hijos, y sobre todo en la iglesia, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, porque hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que te da vida? La palabra de Dios es la que te da vida eterna. Porque toda carne es como la hierba. Ahorita vemos que sale una flor y a los cuantos semanas, meses se muere. Así es la gloria del hombre, es un ratito. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, y puedes confiar, porque ella dice que es poderosa para salvación, y puedes confiar en ella, puedes vivir confiando en ella para siempre. Y entonces debemos quitar de nuestros corazones toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces,
como decía el rey David, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que las que destila el panal. Y es un deseo, pues, porque en la vida hay necesidades y hay deseos. Tomar agua es una necesidad. Tomar un cafecito es un deseo o un gusto, porque puedes vivir sin café, ¿o no? El café es un deseo y el agua una necesidad. Y dice Dios que desees como niño recién nacido. Las que son mamás ahorita y están dando pecho, es parte de su crecimiento. Dice que para salvación, para que crezcáis para salvación. Y entonces deberíamos ser importante el tener que leer este libro y estudiarlo y memorizarlo y meditarlo y vivir en armonía con este libro, viviendo conforme a las enseñanzas de este libro. Por eso David también decía, deséalos como el oro, porque si dedicamos tiempo a trabajar todo el día, nos levantamos temprano, más aquí en Monterrey, que admiro esa cultura, algo que le decía a algunos amigos profesores, que admiro la cultura regia, que le encanta trabajar, le gusta mucho trabajar, y son apasionados de trabajar. Pero ¿y por qué no desear la palabra de Dios? ¿Por qué no desear conocer a Dios? Conocerle, que ha escrito este maravilloso libro para nosotros y quiere tener una relación con nosotros, quiere querer comunicarse. Por eso también decía, oh Jehová, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. David amaba la palabra de Dios y de la misma manera nosotros debemos amar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. De preferencia, leer pura Biblia, pero también hay libros seculares que te pueden ayudar, pero de preferencia la Biblia, porque eso te va a cimentar, va a haber bases. Si tú pones como base la palabra de Dios, tu matrimonio va a florecer, tu iglesia va a florecer, el trabajo va a florecer, todo va a ir viento en popa, porque Cristo dice, Cristo es la roca, Él es el fundamento, la cual desecharon los judíos, y el mundo dice, Cristo, no queremos saber nada de ese Señor, no es el Mesías. Pero tú dices, sed edificadas como piedras vivas, es decir, aquí tenemos un fundamento, y la iglesia tiene, pues aquí no sé, creo que los construyen de bloc, ¿verdad? Zapatas. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos un experto. Zapatas. Ah, bueno, sí, el fundamento son las zapatas y los castillos, ¿verdad? Es Cristo. Pero digamos, son bloques que van poniendo para edificar la pared. Sí, ¿verdad? En Chiapas se usa más el ladrillo. Y entonces cada uno de nosotros dice ser edificados como piedras. Espiritualmente cada uno de nosotros es importante para edificar espiritualmente la iglesia. Como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cada uno de nosotros somos la casa de Dios. Dios ha venido a morar en nosotros, lo que veíamos ahorita en la familia cristiana. Cristo tabernaculizó, es cuando dice Juan capítulo 1, Él tabernaculizó y moró con el pueblo, caminó con su pueblo. Pero también ahora el Espíritu tabernaculiza y mora en el creyente. Y entonces somos casa. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Ese es el templo, claro, por supuesto el lugar, pero donde Dios mora es en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en mí. Somos casa, nosotros somos la piedra. La base es Cristo, pero nosotros somos piedras para edificar la iglesia. Y el sacerdocio santo, ya no vamos con el sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Dios nos ha puesto para ministrar, para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Dios espera sacrificios de tu vida para con Dios. Y entonces Dios espera, dice, como dice Juan 12, que les he dicho, que presentarte delante de Dios como sacrificio vivo delante de Dios, que puedas tú diariamente ir con Dios. Antes, ¿qué hacía el sacerdote? Cuando salía el sol, ofrecía un cordero por los pecados de todo el pueblo. Y venía el pueblo y ofrecía sacrificios. Y al final, cuando caía el sol, ofrecía un último cordero. Todo el día estaba teniendo una relación con Dios. Y la gente venía por ofrendas de paz, por el pecado, por la culpa, por gratitudes, por diferentes razones venían. Pero Dios te ha hecho sacerdote para que tú a través de tu vida, con tus palabras, ofrezcas sacrificio a Dios, con tu forma de vivir, en la forma como respetas a tus autoridades, en la forma como amas a tu pareja, a tus hijos,
en cómo te desenvuelves en el trabajo, en cómo ves la vida, es la forma en que tú ofreces sacrificios espirituales a Dios y Dios los está esperando porque para eso te salvó. Cristo es la principal piedra del ángulo, ¿verdad? Él es la roca principal, es la base, Él es la base de nuestra vida. Pero para los que creen, por supuesto, porque para el que no cree, pues ya ha sido avergonzado. Porque para nosotros Él es precioso, pero para los que no creen, han desechado la verdad. Porque Dios nos ha elegido como linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque el Dios de toda gracia nos salvó en Cristo, tú debes prepararte. Porque el Dios de toda gracia nos salvó en Cristo, tú debes prepararte. ¿Para qué tienes que prepararte? Para sujetarte a tus autoridades. Para sujetarte a tus autoridades. Es lo que enseña Pedro de forma general. Y hay tres grandes autoridades en tu vida. Las instituciones, tu trabajo y la familia. Las instituciones puede ser el gobierno, las instituciones puede ser la escuela, están tu trabajo y la familia. Y entonces vamos a ir viendo, digamos, por eso dice Dios, yo quiero que ustedes vivan como extranjeros y peregrinos, absteniéndote de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo bien tu manera de vivir delante de los gentiles, para que en lo que murmuran de ti, que eres malhechor y eres hipócrita, glorifiquen a Dios cuando Dios les visiten y vean todas las buenas obras que tú has hecho. Dios espera buenas obras de ti en tu vida, sí. Lo que hicimos el domingo pasado, que fuimos a visitar a los ancianos y llevamos alimentos, Dios espera eso de nuestras vidas. Espera que compartamos el pan con una persona, que vayamos a la cárcel, que vayamos a centros de rehabilitación, que vayamos a compartir con enfermos, con indocumentados. Dios espera buenas obras en nuestra vida y en la medida que puedas hacer esas buenas obras, Dios está esperando esto para ti. Y entonces ya Pedro dice, por lo tanto, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, para castigo, porque Dios los ha puesto para castigar a los malhechores y glorificar o elogiar a los que hacen el bien, pero no como libres para andar como libertinaje. O sea, no como yo puedo hacer lo que quiera, voy al libertinaje, hago lo que quiero. No, la libertad que tenemos en Cristo para hacer lo que debo hacer, lo que es correcto, como un siervo, amando a los hermanos, temiendo al rey. Y entonces primero tenemos un respeto por las autoridades. Dice, en lo que dependa de vosotros, estate en paz con el gobierno, orando. Debemos orar por Donald Trump, por Putin, por Claudia Sheinbaum, que siga tomando sabias decisiones. Ayer, al estar preparando este tema, dije, voy a ver, pues, qué está haciendo la presidenta, ¿verdad? Porque tampoco ya no tengo mucho tiempo para estar viendo, pero ha estado haciendo bien las cosas en economía, en política, y la señora ha venido gobernando muy bien, pero necesita de nuestras oraciones. Y cada vez que te acuerdes, pide que Dios le dé sabiduría y pueda hacer. ¿Para qué? Dice Pablo, para que vivamos justa y piadosamente y no se les vaya a ocurrir hacer una guerra, y pues uno va a estar en medio, ¿va? Y podamos vivir en paz. También dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dios quiere que aprendamos a obedecer en el trabajo. ¿Por qué le dice eso? No solamente a los que son buena onda, ¿sí? No, también a los que son mala onda, a los que nos tratan mal y nos insultan. Tienes que aprender. A los que están trabajando todavía, a veces te tocan jefes que son difíciles de tolerar y tienes que aprender a tolerarlos. Porque para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. ¿Vas a sufrir en el trabajo? Sí. ¿Vamos a sufrir con la sociedad, en las instituciones? Sí. Pero sigamos las pisadas de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que dejaba y encomendaba la causa al que juzga justamente. Y a veces nos pasa a nosotros que, ¿qué es lo que pasa cuando alguien te quiere violentar tus derechos? Rápido saca la espada, ¿verdad? Y rápido quieres defenderte. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para que nosotros, estando muertos en los pecados, ya una persona que está muerta, y si tenía esta persona debilidad por el alcohol y las drogas, y le ponen un bar lleno de alcohol, ¿será que se va a sentir tentado? Ya no, ¿verdad? Porque ya no
está muerto a los pecados. Estando muerto ya no tiene sentimientos. Y dice también en la familia, le habla a las mujeres y a los hombres. Le dice a las mujeres, ponemos atención ahí las mujeres, cada quien en su parte, las mujeres con las mujeres y lo que le toca a los hombres. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Puede ganar una mujer a su marido no creyente? Sí, sin palabras, por medio de su conducta. Porque a veces no damos testimonio en nuestros hogares, ¿no? Y somos otras personas en los hogares que no puedes obligarlos, no es por medio de ven a la iglesia, lee tu Biblia ahora, tú no eres digno de ir a la iglesia, menos que el hombre quiera ir a la iglesia cuando lo estás sermoneando. Por medio de tu conducta es como vas a salvar y ganar, por medio de tu testimonio, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es como debe ser. Y dice, y no poniendo tanto énfasis en lo externo, en tu peinado, en tu forma de vestir, porque Dios no se agrada tanto de lo externo. Dice, sino de lo interno, de un corazón apacible y afable que es de gran estima delante de Dios. Así como Sara, que llamaba a su esposo Señor, porque respetaba. Esa es la principal necesidad de un matrimonio. La principal obligación de una mujer para con su marido es el respeto. Eso es lo que está diciendo, y las hermanas que están estudiando los jueves, mujeres extraordinarias, ya han visto esto, cómo puede ser la ayuda idónea, porque Dios te ha llamado a ser ayuda idónea y no una piedra en el zapato. Y te ha pasado alguna ocasión, aunque no parezca, competí en maratones, y a veces vas corriendo y se te mete una piedrita del camino en el tenis, no puedes correr porque te desbarata, que a veces porque vas corriendo y no quieres que te alcance, no, a esa hora te quitas el tenis, te quitas la piedra, porque si sigues corriendo con la piedra, te hace pedazos el pie. Estás hablando de 42 kilómetros, te hace pedazos el pie. Y a veces dice Salomón en Proverbios, que a veces la mujer es como una piedra en el zapato, y que a veces es mejor comer frijoles allá en el rincón del terrado que una casa espaciosa y con banquete que con una mujer rencillosa que se la pasa peleando por todo. La mujer tiene que aprender a estar sujeta en el matrimonio. ¿Y cuál es la bendición? Para no temer ninguna amenaza. ¿Cuál es la recompensa de obedecer a Dios en esto? Te va a quitar el temor. Muchas veces la mujer es temerosa. ¿Será que mi marido anda con alguien más? Y si me muere mi marido, ¿quién me va a mantener? Y los hijos, y la escuela, y la alimentación, y la casa, y el carro. Y a veces la mujer dice, para que no tengas miedo de ninguna amenaza, Dios va a quitar. Si obedeces, si se te mete, déjale la responsabilidad al varón, que se haga cargo. Porque a veces la mujer quiere llevar toda la responsabilidad y ella lleva todo el peso de la casa. Deja que también él se haga responsable de todas las cosas que hay en la casa, no lo lleves tú sola. Y ahora le habla a los maridos. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. El hombre debe ser sabio, porque a veces la mujer cambia de pensar. Tenemos que ser sabios a la hora de vivir, dando honor y respetando a la mujer como a vaso más. Y a veces la tratamos como vaso de unicel, ¿verdad? Que la tratamos como pelota. Tenemos que tratarlo porque la mujer es frágil. Sí es cierto, es muy fuerte emocionalmente y físicamente también es muy fuerte. Ellas se levantan más temprano que tú y son las últimas en dormirse y ahí están batallando en la casa. Pero dice que las trates con fragilidad, con amor, con ternura, con cuidado, como tu especial tesoro, como coherederas de la gracia de la vida, como hermanas tuyas que son, que vamos juntos al cielo, no como si fueran tus esclavas, como compañeras que van al lado, no como sirvientas. Y entonces le dice, si tú vives sabiamente con tu mujer, si tú respetas a tu mujer y la tratas con sensibilidad y estás pendiente de sus necesidades, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó, con amor sacrificial. Cristo está pendiente de todas las necesidades de la iglesia. ¿Se han dado cuenta este año? Cosa que ha hecho falta, Él lo ha provisto. Dios ha sido fiel. Y Dios quiere que vives con esa fidelidad y estés pendiente de tu mujer, de las cosas que le hacen falta. Tienes que vivir de esa manera. Cuando en algunas ocasiones íbamos, los jóvenes, allá en Chiapas están diferentes montañas, igual que acá, y subíamos
los jóvenes, nos decían los pastores, ustedes tienen que cuidar a las señoritas. Cuidado, se cae alguna, se lastima uno, porque ustedes son los responsables. Y después con el paso del tiempo entendí qué es lo que querían hacer los pastores, que desde joven tú tienes que aprender a cuidar a las señoritas, porque es lo que vas a hacer con tu esposa. Tienes que estar pendiente de sus necesidades y tienes que cuidar, porque es responsable. Y cuidado, viene alguien que se haya revolcado, se haya caído, porque tú debiste haber estado pendiente de ellas. Así que los jóvenes andaban todos pendientes de las chamacas que no fueran a caer, porque pues es una montaña, ves que hay piedras, hay laderas, hay hoyos. Tú tienes que irlas cuidando, como pastoreándolos. Y es una forma en que tú tienes que vivir como esposo con esposa. Tienes que cuidar y atender sus necesidades. Y ya depende de cómo te lleves con ella. Ahora, ¿qué es la recompensa que Dios te va a dar? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que cada vez que ores a Dios, Señor, bendíceme en el trabajo, Dios escuche tu oración. Porque dice, primero arregla, dice, ver, es como aquel que viene y quiere dejar su diezmo y ofrenda y quiere, Señor, aquí está. Pero ahí te acuerdas que tienes un problema con un hermano, con un vecino, con un pariente, ¿qué debes hacer? No la des. Ve primero, soluciona el problema que tienes, porque Dios quiere que, Dios nos llamó a estar en paz con todos los hombres. Y soluciona todo el problema. Y trata de solucionarlo. Y si no se puede, intenta. Y después vienes, porque para Dios es más importante tus relaciones con las demás personas que el dinero que puedes venir y depositar en la iglesia. Porque es a causa de tener una buena conciencia. Por lo tanto debemos andar, debemos caminar con un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente los unos a los otros, misericordiosamente, amigablemente. Y si alguien te devuelve mal por mal, no le vas a devolver. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Si alguien te hace mal, tú no le haces mal, tú le haces bien. Y si alguien te maldice, tú lo bendices, no le devuelves la misma. Si alguien te insulta una grosería, no te pones ahí a hablar y a decir las mismas tonterías, ¿verdad? No haces eso, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para bendición. Tú eres llamado para hacer luz de este mundo, para hacer la sal de la tierra y para hacer de bendición a otras personas. Por lo tanto, el que quiera amar la vida, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal y no ande en malos caminos, no ande haciendo las cosas malas, ni tus labios hablen engaño. Aparte del mal y haz el bien, busca la paz y sigue la paz. ¿Tú crees que venir a la iglesia te da paz? Pues ese es el camino de la paz. Dios es el Dios de paz y quiere que sigas por el camino de paz, que tengas armonía y paz en tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, y que tu vida esté llena de paz. Porque el pecado te trae intranquilidad. Cuando tú andas pecando y andas en el camino de pecado, te sientes intranquilo. A ver a qué horas me descubre mi mujer, o a ver a qué horas me descubren en el trabajo, o a ver a qué horas me ve algún hermano de la iglesia haciendo esto. No te da paz el pecado, te da intranquilidad, te roba la paz. Eso es lo que hace el pecado. Dios quiere que no hagas eso, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y oídos y atentos a sus oraciones. Dios está escuchando y está observando al justo. ¿Qué hace este hijo? Cuando Dios castiga, cuando Dios, voy a cambiar la palabra, cuando Dios prueba a Job y lo hace sufrir, ¿se acuerdan? Dios estaba observando a Job cómo reaccionaba en el capítulo 1 de Job, y le quita sus animales, le quita sus casas, le quita sus hijos, después le quita la salud. ¿Y cuál es la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él agradece, y tenemos que agradecer lo bueno y lo malo. Si tienes salud, si tienes enfermedad, si tienes trabajo, si estás desempleado, si todo marcha bien o estás teniendo problemas, agradece a Dios lo bueno y lo malo, porque todo viene de Él. Y entonces Dios va a probar nuestra fe, por supuesto. Dice que es más preciosa que el oro. Dice, si el oro se prueba con fuego, tu fe va a ser probada. Dios va a probar tu fe, a ver si tienes fe. Y a veces pasa que tienes un vaso, no sé si te ha pasado que agarras un vaso en el río y dejas que todo el sedimento o la tierra vaya hasta abajo. Pero si lo mueves, ¿qué pasa? Se alborota todo, ¿verdad? Y se ve todo sucio. Y entonces las pruebas en tu vida es eso. Dios quiere sacar todo lo feo que hay en ti. Por eso a veces permite que haya problemas en el matrimonio, en el trabajo, económicos, en la escuela, en la iglesia, para ver cómo reaccionas. Porque está queriendo
purificar tu corazón de todas las cosas malas que hay en el corazón. Quiere sacar todo lo malo que hay en tu corazón para que puedas entonces sujetarte. Entonces Dios quiere que te sujetes a las instituciones, al gobierno, te sujetes en la iglesia y te sujetes a lo que son la familia. Respetemos las autoridades. Esa palabra que se llama respeto, el día de hoy tiene poco valor. Respeto. Los niños hacen lo que quieren y no respetan a los papás. Los alumnos en la escuela hacen lo que quieren y no respetan al maestro. O sea, ellos saben y el maestro no sabe, ¿no? Y a veces también en algunas iglesias los miembros quieren decirle al pastor cómo se deben hacer las cosas y hay una falta de respeto. Pero Dios está diciendo ahí que respetemos, que aprendamos a respetar y a orar por nuestras autoridades, aprender a estar sujetos los unos a los otros. La segunda verdad nos lleva a la tercera, porque el Dios de toda gracia nos salvó en Cristo, tú debes prepararte. Porque el Dios de toda gracia nos salvó en Cristo, tú debes prepararte. ¿Para qué? Para sufrir. Ese es el tercer punto. Para sufrir. Por eso dice, ¿y quién es el que podrá hacer daños? Si Cristo murió por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y si Dios permite sufrimiento en tu vida es por un propósito, porque quiere sacar las cosas que están en el corazón, que necesitan ser sacadas. Y por eso Dios quiere que estemos preparados para presentar defensa a todo aquel que nos demande, con mansedumbre y con reverencia a todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Debemos estar preparados para eso, para defender nuestra fe. Puestos, Dios nos ha puesto como iglesia para defender a Cristo, para defender la fe por aquellos que dicen que no hay Dios, para aquellos que dicen que no vale la pena leer este libro y vivir conforme a este hermoso libro. Porque es mejor que padezcáis haciendo la voluntad de Dios que haciendo tu propia voluntad. Que es mejor que padezcáis viviendo en el Espíritu que viviendo en la carne. Y ahora la razón es porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él llevó sobre la cruz nuestros pecados. Y nos dio vida eterna. Y ahora, Dios quiere que quitemos las inmundicias de la carne para tener una buena conciencia delante de Dios. Dios nos ha dado dos cosas para vivir esta vida: fe y una buena conciencia. ¿Cómo tengo una buena conciencia? Analiza en tu vida. ¿He ofendido a alguien? Ve y pídele perdón. ¿Alguien me ha ofendido? Lo perdono. Eso es tener una buena conciencia. Nadie puede venir aquí y señalarme: tú me debes dinero y no me has pagado, tú me hiciste esto y no te has disculpado, yo te hice esto y no me has perdonado. Tener una buena conciencia delante de Dios. Y por no tener una buena conciencia y fe, muchos dicen que han naufragado en la fe. Muchos están a la deriva, no van en el barco, no se han subido a lo que es el barco, viviendo conforme a la voluntad de Dios y están viviendo conforme a sus deseos carnales. Por lo tanto, ¿cómo podemos sufrir? Como buenos administradores de Dios. Dios nos ha hecho administradores de un nuevo pacto. No de la letra, sino por medio de la fe. Dios nos ha hecho administradores y tenemos que administrar fielmente todas las cosas que Dios nos ha dado. La familia, ser fieles mayordomos. Los recursos que Dios te ha dado no es para que los gastes en tus gustos y deleites. Es para que le preguntes a Dios las prioridades que Él quiere. Tu familia, la iglesia, y ahorrar algún día para cuando no haya. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Dice ya la palabra de Dios: ¿qué pide de Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Basta ya el tiempo pasado cuando andábamos en las concupiscencias de la carne, siguiendo a este mundo en lascivias, embriagueces, disipaciones y idolatrías. ¿Te acuerdas cuando alguna ocasión tenías ídolos? Bueno, algunos todavía el día de hoy siguen teniendo algunos. Y al mundo les parece cosa extraña que no sigamos. Gracias. Y al mundo le parece cosa extraña que no lo sigamos en su forma de vivir. Porque Dios quiere que nos preparemos nuestros corazones, porque algún día vamos a ser juzgados. Dios va a juzgar a este mundo. Y cuando llegues delante de la presencia de Cristo, Dios va a juzgar tu vida. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Dios piensa premiar
todo lo que has hecho por medio de la fe. Y entonces tenemos que aprender a ser sobrios y prudentes y velando en oración para que sirvamos los unos a los otros en amor. Por lo tanto, debemos servirnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros, hospedarnos sin murmuraciones los unos a los otros, para que en todo sea glorificado Cristo. Todo el propósito, todo esto que vemos en este año y el propósito de una iglesia, ¿cuál es? Glorificar a Cristo, dar gloria a Cristo. ¿Tienes un matrimonio? Gracias a Dios. ¿Tienes vida? Gracias a Dios. ¿Tienes trabajo? Gracias a Dios. ¿Tienes salud? Gracias a Dios. Todo lo bueno y malo viene de Dios. Y entonces por eso el apóstol Pedro le dice a los hermanos, a los que les escribió la carta y también a nosotros: hermanos, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vas a sufrir. Pedro nos está diciendo, ¿sabes qué, hermano? Va a haber sufrimiento en tu vida. Si no gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y si sois acusados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Si alguien te acusa de ser cristiano, dale gloria a Dios. Así que Pedro dice, ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, por andar de chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si te acusan de algo que no eres culpable, dale gloria a Dios, porque Dios dice que vas a sufrir. Porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios. Y si Dios juzga severamente a su pueblo, ¿cómo crees que va a tratar al mundo? También lo va a juzgar. Tarde o temprano lo va a juzgar. Y es mejor que padezcamos haciendo la voluntad de Dios que haciendo nuestra propia voluntad. Y por eso ya lo último le dice, en el capítulo 5 de Pedro le dice a la iglesia: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no porque yo soy jefe y ustedes van a soportarme, sino como ejemplo de la grey, para que cuando aparezca Cristo, que es el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y le dice a los jóvenes: aprendan a obedecer en humildad, estén sujetos a los mayores, le dice a los jóvenes, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. Y entonces, si algo debería caracterizar al cristiano, es la humildad. Seamos humildes, no soberbios. Y aunque pueda ser que algunas veces en algún problema tengas la razón, a veces tendrás que ceder. Por eso, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo Él os va a exaltar. Aprendamos a estar en sujeción, aprendamos a respetar. Y por lo tanto tenemos que ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, anda buscando a ver quién anda mal y lo quiere hacer pedazos. Porque el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme en Cristo Jesús. Dios va a perfeccionar, nos ha salvado y piensa perfeccionarnos, y nos va a fortalecer y nos va a hacer permanecer para su gloria y honra. Entonces, todos estos ejemplos de sufrimiento, si Cristo sufrió, tú vas a sufrir. Cristo se sujetó a sus autoridades, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Mientras estuvo Cristo aquí, Él vivió dando esperanza, vivió en santidad y vivió en armonía. Entonces, Dios espera que nosotros vivamos en esperanza, en santidad y en armonía. Dios quiere que nos sujetemos a las autoridades y obedezcamos. Cuando tomamos decisiones los jóvenes, aquí Pedro le habla a los jóvenes. Hay 4 cosas que a los jóvenes van a cambiar su vida. ¿Quién guía tu vida? Tú puedes ir manejando el León, tú puedes ir manejando tu carro y tomar tus decisiones. O puedes ir atrás en una limusina y el que tome las decisiones sea Dios. Y te va a ir muy bien. Tú decides, tú manejas o Dios. ¿Quién guía tu vida? Segundo, ¿quiénes son tus amigos? Tienes que aprender a elegir a tus amistades. A veces te dicen, oye, esos amigos no te convienen porque te van a llevar, dijeron los padrinos, al pedo, ¿no? Así dicen los padrinos. Son gente que toma, son gente que se drogan. ¿Y qué crees que vas a hacer tú? El que anda con lobos, ¿qué pasa?
aullar aprende, no te juntes, obedece. Las amistades van a cambiar tu vida. Tu vocación, tu trabajo, ya sea un oficio o ya sea una carrera, se aprende una de las dos, van a cambiar tu forma de vivir. La elección de una carrera cambia tu forma de vivir. Y 4, ¿con quién te casas? A veces el papá le dice al hijo, ¿sabes qué, hijo? ¿Te conviene tal señorita o tal jovencita? No, pero es que yo estoy enamorado de ella. Oye, pero no es creyente, mira. No, yo me voy a casar. Y ya después dice, no, pues qué razón tenías, ¿verdad? Cuando ya se divorciaron. Y a veces no escuchamos a los padres. Por eso Dios ha dado una familia. Escucha a tus padres, pues tienen más el doble de vida que tú. Han aprendido, tienen errores y no quieren que tú repliques los errores que has cometido. O sea, quiere que tú vayas por otro camino, pero a veces uno es necio y no, quiero ir por acá. Y entonces camina sobre piedra, ¿no? Entonces aprendamos a estar sujetos a nuestras autoridades. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración para poder seguir hablando a nuestro Dios por medio de la música.